Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Pastor Obi. Vamos a prepararnos en esta tarde en lo que es el último domingo de este 2020, que gracias a Dios ya se va. Y digo así, yo creo que nunca habíamos deseado en un fin de año que se fuera un año como estamos deseando en este. Vamos a prepararnos rápidamente con la palabra del Señor, comenzando con este rótulo que arriba en las letras azules dice Tojaltit al-Jai, que quiere decir mi esperanza está en ti. Y abajo Jesús viene pronto. Leemos la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 16, 1 y 2. Dice así: y oí una gran voz que salía del lugar Kadosh decir a los 7 malachim: vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh. Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron unas úlceras pestilentes y dolorosas en la gente que tenía la marca de la bestia. En otra traducción dice que estaba por entrar al sistema de la marca de la bestia, que es la que más se ajusta en este momento, porque allá vamos ya en este momento. Y que adoraban su nombre. Apocalipsis 16, 1 y 2. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones, tanto de los que están presentes como de los que están unidos a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Te pedimos que bendigas a esas personas, Señor, con este mensaje, y en el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo demonio que esté utilizando el cuerpo de personas resentidas o evangélicos resentidos que siempre tratan de entrar a las redes sociales para robarse o robarle la bendición a las almas que están conectadas. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos esos demonios para que tu palabra, Señor, esté llegando a las almas que están unidas en las redes sociales en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse. Voy a pedir que por favor siempre estén mostrando también a los muchachos allá atrás, cuando esté cambiando las imágenes, me han pedido que también se les muestre a ellos en las redes sociales para que ellos puedan ver también. La gran tribulación, el camino preparado, es el tema que quiero hacer como un resumen, pero de antemano quiero aclarar que no necesariamente estamos diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Simplemente es el cierre de 3 mensajes con este que hemos estado hablando a lo largo de este año, de el camino preparado ya, o cómo se está preparando el camino a la gran tribulación. Sin una duda, desde que inició este año, que inició con todo lo fuerte de las noticias en el mundo, comenzó con fuertísimos rumores de guerra, como fue el caso de el 2 de enero, e inmediatamente los fuertes tormentas de fuego que cayeron sobre Australia, que mató 500,000 de koalas y de canguro, 2 animalitos, 2 preciosas especies en peligro de extinción, y deforestó el 32% de la flora y fauna de Australia. Seguido de eso, entramos en la gran noticia procedente directamente desde China de esta pandemia, que es donde nos vamos a concentrar, y que sin lugar a duda ha sido el arma sumamente fuerte que los del nuevo orden han utilizado en el transcurso de esta pandemia
y con ello han preparado el camino hacia ese gobierno de orden mundial. De hecho, para el próximo sábado, porque esta vez va a ser el sábado, no se va a poder hacer el viernes en Houston, en la iglesia del pueblo, y dado que el pastor es una figura pública en Houston, tiene los ojos mismos de la ciudad encima, se va a hacer 6 cultos. Cada culto tiene que ser, la gente va a entrar con un tiquete, no necesariamente que lo va a pagar, sino precisamente porque es una iglesia muy grande. Por eso se va a hacer 6 cultos. Voy a predicar 6 veces el mismo mensaje. Así que por eso lo vamos a tener que transmitir solo una sola vez, porque si no se nos cansarían todos. 6 veces el mismo mensaje. Y estamos preparando las perspectivas del 2021, que por cierto, de acuerdo al resumen que vamos a hacer ahora, todo parece indicar que el nuevo orden se prepara para este 2021 a proceder ya a los pasos finales para ese gobierno donde ellos están preparando a lo que ellos le llaman el reino en la tierra, para que el hijo de Luciferino reine sobre la tierra, a quien nosotros llamamos el anticristo. También debo de adelantarles, de parte de eso de sábado, también a partir del próximo año, es decir, 2021, da inicio los últimos 7 años de los 10 años en rojo que iniciaron el 14 de mayo del 2018, cuando Israel cumplió los 70 años, y a partir de ese momento los judíos religiosos ortodoxos y algunos teólogos, escatólogos que tenemos vínculos con Israel, anunciamos, digo porque yo fui uno de esos también que anunciamos que iniciaban los 10 años en rojo, exactamente como había sucedido en Babilonia, cuando Israel cumplió 70 años de cautiverio en Babilonia y comenzaron los 10 años en rojo directamente. Lo anunciamos en aquel entonces, y en este momento se preparan para anunciar el 2021 los 7 años finales de esos 10 años en rojo. Y vaya qué interesante por lo que está pasando este 2021, por lo que ha pasado del 2018 para acá. Qué interesante cómo está coincidiendo con las perspectivas mismo de lo que pasó en Babilonia, y cómo, por eso uno de los temas que tengo, el pasado se vuelve futuro, cómo todo se está preparando para la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta pandemia que entró en una forma escalofriante, y que los que estamos aquí en este momento y los que están conectados nunca habíamos experimentado algo semejante. Algunos de nosotros, como su servidor, y muchos de los que están viendo en las redes sociales, hemos vivido momentos críticos de la historia, de nuestra historia humana. En el caso mío, la guerra civil en Nicaragua, cuando era apenas un jovencito. Miles de salvadoreños tienen recuerdos de esa guerra horrible, también en El Salvador, en Guatemala, los peruanos, los chilenos tienen remembranza. Otros tenemos recuerdos de terremoto. Yo era un niño cuando el terremoto de Nicaragua, que mató 50,000 personas o 10,000 personas, perdón, en aquel entonces. Guatemala y toda Latinoamérica tiene experiencias horribles de la catástrofe de un terremoto o la catástrofe de los huracanes. Pero sin lugar a duda, los que hemos vivido a nivel global esta pandemia ha sido algo nunca antes experimentado por ninguno de los que está aquí. Esos momentos impresionantes del mes de marzo, primeramente les tocó vivirlo en carne propia a los de Wuhan, en China. Esos 10 millones de habitantes de esta ciudad
que le dicen la ciudad no tanto industrial, sino la ciudad de los grandes laboratorios farmacéuticos, de las gigantescas farmacias globales, que por cierto pertenecen al nuevo orden mundial y que son las que han hecho su agosto antes de diciembre, como es un dicho que es en Centroamérica. Son las que están súper bañadas junto con los supermercados de alimentos en esta pandemia. Allí esos gigantescos laboratorios de experimento están en Wuhan. Por eso vale la pena de vez en cuando ponerle atención cuando el presidente Donald Trump está ya en sus últimos días antes de irse y él todavía sigue llamando a este virus chino, como dando a entender que este virus pudo haber sido manipulado con intenciones muy malévolas. Y que por eso en uno de los temas aquí me llevó a hacer el tema, si esto fuera la gran tribulación, donde estoy hablando, que a la parte final lo vamos a volver a tocar ese pasaje cuando dice que Dios se volteará en la parte final, ya en la parte cruda de la gran tribulación, y va a vengar esa sangre. Hasta el momento, solamente aquí, hasta el día de hoy, 333,000 ciudadanos norteamericanos han perdido a un ser querido. 333,000 muertos. Con 2 pastores que se nos fueron esta semana en Nueva York, en Long Island, me estaba contando el pastor José Luis Sáenz. Uno de ellos, impresionantemente joven. O lo que me decía el pastor Sáenz en este momento antes de entrar el culto, de estos pastores de Puerto Rico que decidieron venir a pasar la fiesta de Navidad con su familia a Florida. Nunca imaginó que iba a ser para que su esposa muriera y que en este momento él esté entubado entre la vida y la muerte. Esta pandemia que ha traído terror y espanto, miedo, que llevó a un confinamiento nunca antes visto, como dije, reitero de nuevo. Es un recogimiento impresionante. Ahora, ¿por qué toco el tema de gran tribulación? Aunque aclaro de nuevo, no estoy diciendo que ya estamos. Pero si alguien insiste todavía en las redes sociales decir que la gran tribulación, aunque van a haber convertido, que en la gran tribulación los mismos evangélicos medio sancochados se van a arrepentir y se van a convertir, las estadísticas que estamos viendo y que estamos cerrando nos dicen lo contrario. Más bien, muchísimos evangélicos que antes de esta pandemia estaban calientes, hoy están sumamente fríos. Es decir, que si esto fuera la gran tribulación, definitivamente estos evangélicos son candidatos 100% a la marca de la bestia. Porque lejos de haber reaccionado con entusiasmo profundo, con temor y temblor, sucedió todo lo contrario, que vamos en la parte final, lo quiero dejar para esto. Es por eso que muchísimos están absolutamente seguros que con esta pandemia les llegó exactamente el plan perfecto que estos elementos han tenido. Satán ha venido preparando el camino para restablecer el sistema de Babel. Esa idea nunca la dejó. En el imperio griego levantó un líder llamado Alejandro el Grande. Ese líder conquistador afinó la idea de un gobierno de orden mundial y liderado por un conquistador. Es el anticristo. Es el que están esperando en este momento. Alejandro fue un conquistador con un espíritu insaciable. Todo lo quería conquistar. Es exactamente lo que está haciendo el nuevo orden mundial.
Tiene un espíritu insaciable de conquista. Es impresionante porque, como una y otra vez lo sigo diciendo, y es difícil para muchos entender estos temas apocalípticos. Uno de los mismos líderes del nuevo orden mundial, el ex primer ministro Tony Blair, dijo en el mes de junio las siguientes palabras. Dijo: en todos los años de mi vida yo no he visto algo semejante, pero de lo que sí estoy seguro, dijo, es que el nuevo orden no va a echar pies atrás. De aquí en adelante va rumbo a que vamos a establecer ese proyecto. Es decir, ellos no van a echar atrás. Y aunque tengo preparado el tema del sábado, porque impresionantemente todo lo que tengo preparado, inclusive cosas impresionantes para este 2021, donde desde ya los científicos, no los científicos inconversos, sino científicos cristianos, ya están pegando un grito de alerta de lo que se preparan a experimentar en el 21. Y que los científicos están diciendo: cuidado con lo que van a hacer, porque van a abrir una puerta que tiene que ver con Apocalipsis 12. En otras palabras, tiene un espíritu insaciable de conquista. Alejandro fue un conquistador con un espíritu insaciable. Todo lo quería conquistar. El nuevo orden mundial prepara el camino para el hijo de Lucifer. Para ello se ha propuesto conquistar todos los poderes del mundo. Todo. En este momento todo está bajo su control. Sus oficinas generales se manejan desde ahí. Qué interesante que allí, esta ciudad, que es una de las ciudades más importantes, mas no es la capital de Estados Unidos, sin embargo, esta ciudad tiene mayor relevancia que la propia capital de la nación más poderosa del mundo, como es Washington, D.C. En realidad, en el planeta Tierra no se habla más que de una ciudad, Nueva York. Es por eso que los críticos llaman a Nueva York como la Babilonia política. Allí, Nueva York, que dicho sea de paso, es la ciudad en este momento que, junto con California, en los Estados Unidos en este momento, están siendo golpeadas sin precedentes. Las estadísticas dicen que en los últimos 3 días, California, cada 10 minutos en este momento, está muriendo una persona por COVID. En estos momentos, cada 10 minutos. Nueva York, 610 personas de los últimos 3 días por día están muriendo. Los hospitales ya colapsaron. Nueva York, interesante. Es allí donde está la sede de este gobierno de orden mundial. Allí en el edificio celeste, o el edificio de vidrio, el gran edificio de las Naciones Unidas. Desde ese lugar posiblemente se orquestó y se han dado todas las directrices. Algunos dicen que esas directrices comenzaron en octubre del año pasado. En uno de los mensajes que compartí con ustedes en esos 12 domingos históricos que prediqué en esta iglesia consecutiva, mencioné que esa reunión, una personalidad muy vinculada a uno de los grandotototes de las Naciones Unidas, para decir un sobrino de los grandototes, me había confirmado que efectivamente desde octubre ya se estaba hablando ahí, en el penthouse, allí en esa última parte donde se reúne el famoso Consejo de Seguridad, es decir, los 5 grandototes, la estrella de 5 puntas. Esos 5 grandototes, que son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia. Esos 5 grandototes son los que toman las decisiones
y se discute acerca de las decisiones políticas en todos los aspectos del planeta Tierra. Desde ahí se estuvo hablando de una pandemia y cómo iba a trabajar con la humanidad. Su proyección 2020, segundo paso 2021 y el tercer paso, que dicho sea de paso, coincide también con el grito que están pegando los judíos religiosos, que desde ya están empezando este año 21, van a empezar a gritar con toda su fuerza de lo que según ellos va a aparecer el 2022. Es como que si el camino de la gran tribulación se está allanando, como tal vez nunca antes los predicadores lo habíamos entendido ni comprendido. De hecho, es lo que digo en mi libro Israel al filo de la profecía, que es todo el Apocalipsis. Estoy diciendo que ni siquiera los más grandes expertos en escatología podían dar con exactitud, porque el Apocalipsis no consiste en una interpretación contundente que yo le dé, sino que Él mismo es el que se interpreta con los acontecimientos que se están dando. Es decir, es el Señor quien revela lo que está sucediendo a través del Apocalipsis. Es decir, que el Apocalipsis no está en las manos de nosotros, sino que está en las manos de Jesús. Es por eso que Apocalipsis se le llama la revelación de Jesucristo, porque la máxima autoridad de la interpretación de ese libro está en las propias manos del Señor Jesucristo. Nosotros los escatólogos lo único que hacemos es hacer comparaciones o pormenores o estadística, pero finalmente es el Señor quien decide cuándo y en qué momento todo se prepara, porque Él es el Rey, Él es el Dios Todopoderoso y Él es el único que conoce el futuro. Es por eso que no cabe duda que Él se ríe, el Señor de las Naciones Unidas, porque ellos creen que lo que están manejando en absoluto secreto, y creen ellos que lo que están haciendo, manejando a la humanidad, inclusive esta pandemia, como con hilos de marionetas, ellos creen que nadie los está observando, pero se equivocan, porque desde arriba, más allá de las estrellas, más allá de sus satélites, alguien los está vigilando y los escucha y se ríe de ellos y le dice: ustedes creen que van a tener éxito, mas se equivocan, porque yo soy el Dios Todopoderoso y yo voy a intervenir en mi momento. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. No quiero hacer, le dije al pastor que lo quería hacer un poco corto este mensaje, porque es una reflexión de cierre. Sin lugar a duda, una de las cosas que luchó el nuevo orden mundial en estos 2000 años, porque el nuevo orden mundial no es otro que el gobierno de las tinieblas. En todos los siglos ha tenido diferentes nombres, pero no importa, ellos siempre han estado allí. De hecho, el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos específicamente los nombra. Dice Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y luego dice: contra los gobernadores de las tinieblas. Esto es lo que nosotros conocemos como los Illuminatis hoy en día. Que, como he dicho en su momento en temas que tenemos ya anteriores allí, incluyendo en el tema del nuevo orden mundial, hemos dicho que los Illuminatis es la parte de arriba, lo del ojo que todo lo ve. Pero que no significa que solo son ellos. Ellos son la parte final, ellos son como ese consejo, ese gobierno que maneja todo allá en la parte final. Pero hay una multiplicidad de ramificaciones que componen todo ese nuevo orden mundial. Inclusive están tan profundamente vinculados en todo el sistema mundial que inclusive los tenemos en lo más profundo dentro de nuestro propio sistema religioso. Por ejemplo, ellos manejan abiertamente todos los poderes políticos del Vaticano. Se conoce que dentro del Vaticano, dos de esas ramas sumamente poderosas, y que esas son las que deciden todas las políticas del Vaticano, se les conoce como los jesuitas
y los del Opus Dei. Son sumamente fuertísimos. Ellos tienen ojos y oídos en todos los lugares a través del sistema religioso de la Iglesia Católica. Las religiones del mundo como el Islam, el budismo, el hinduismo son parte de ese sistema de gobierno de ellos mismos. Dentro de la iglesia evangélica, ineludiblemente tienen también sus vínculos bien metidos, tal vez no directamente, abiertamente como evangélicos, porque al llegar a una iglesia verdadera no pueden operar, porque ahí está el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no les permite operar. Pero sí utilizan ramificaciones que se aparentan ser evangélicas para influenciar y dañar a los evangélicos. Abiertamente se sabe que hay dos de ellas que son sumamente poderosas, económicamente sumamente poderosas, y que en estos momentos, en los últimos, y eso está debidamente documentado, han tenido una influencia descomunal, pero descomunal en los evangélicos, especialmente en los maestros de instituto bíblico y posiblemente en muchos maestros de teología en la universidad. Se les conoce como los testigos de Jehová y los mormones. Se consideran dos movimientos que pertenecen o se conocen como parte de esas logias que pertenecen a este gobierno. Son eminentemente ricos, sumamente poderosos. Por ejemplo, los mormones son los dueños de la más grande, gigantesca de hoteles mundiales, conocido toditita la cadena de los Marriott. Por eso que en todos los Marriott usted siempre va a encontrar un libro de los mormones. Los testigos de Jehová son eminentemente riquísimos, sumamente ricos, y dice que ellos tienen poderosísimas injerencias en las redes sociales. Es por eso que en los últimos 15 años es impresionante cómo ellos han influenciado a nuestra iglesia evangélica. Prueba de ello, en los últimos 20 años, en relación a los evangélicos en cuanto al mes de diciembre. Es impresionante cómo los han hecho cambiar casi a la inmensa mayoría de los evangélicos. Los expertos dicen la gran influencia de estas logias. Ellos tienen en todos los aspectos, pero hay dos pueblos. Esos dos pueblos, Satán, igual que todo su sistema de nuevo orden mundial, aborrece esos dos pueblos. Los ha perseguido con toditita su furia. A uno de ellos por 4,000 años. Intentó desaparecerlo exactamente hace un poco más de 4,000 años. Hizo hasta lo imposible por desaparecerlo del mapa cuando estuvieron en Egipto. Se dice entre el judaísmo que ese ha sido uno de los proyectos casi perfectos de Satán en desaparecer a uno de esos dos pueblos. Cuando el faraón ordenó que todo niño varón judío que naciera e inmediatamente fuera eliminado, para que la siguiente generación, mire la parte final que voy a hacer aquí, para que la siguiente generación que naciera ya no hubieran varones judíos, y por lo tanto las mujeres judías tendrían que casarse con un egipcio, y finalmente al cabo del tiempo desaparecería el pueblo de Israel. El plan era perfecto, pero cuando ellos prepararon ese plan perfecto, Dios también preparó su plan perfecto, y Dios preparó a un Moisés, salvó a un Moisés para prepararlo como el hombre que los iba a libertar al pueblo de Israel. La segunda sucedió cuando los llevó cautivo a Babilonia, los metió a Babilonia. Allí es cuando el pueblo de Israel estuvo en la segunda ocasión en peligro de ser extinguido. Los metió a Babilonia, y una vez que los tuvo en Babilonia, trató de hacer que los judíos se asimilaran a los babilonios. Es por eso
que el escritor o los descendientes de Coré escriben el salmo que dice: oh, cuando nos acordamos allá en Babilonia, en los ríos de Babilonia, cuando en Shabbat nos reuníamos en multitudes a alabar tu nombre y llorábamos con dirección a Jerusalén y gritábamos con dirección a Jerusalén y decíamos: Jerusalén. Y venían, dice, los babilonios, nos decían: dejen de estar llorisqueando, dejen de estar llorando, dejen de estar hablando que el próximo año se van a ir. Bailen como nosotros los babilonios, canten como nosotros los babilonios. Y el salmista dijo: oh, si nosotros comenzamos a bailar como ustedes, y si nosotros comenzamos a cantar como ustedes, y si dejamos de predicar que el próximo año nos vamos, entonces mejor que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Esa fue la respuesta del remanente, ese remanente fiel en Babilonia, que finalmente ni Babilonia ni los persas lo pudieron desaparecer. Y finalmente ese remanente regresó a la tierra prometida. Luego, hace 2000 años, ese pueblo se convirtió en dos. ¿Por qué en dos? Porque esa es exactamente la visión que ve el profeta Zacarías en el cielo. Ve dos olivos. Él vio dos olivos. Esos dos olivos, de acuerdo a la profecía del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 11, representa a Israel y a la iglesia. Esos dos pueblos que están representados en el Shabbat, en la famosa, esa celebración que se hace todos los viernes en la noche, y donde en la mesa se ponen dos panes. Como le dije en 1996 a uno de los rabinos allá en el barrio Mea Charín, le dije: si solamente es un pueblo, entonces ¿por qué en Shabbat se ponen dos panes? Si usted mismo me acaba de decir, rabino, que el pan representa al pueblo. Entonces, ¿por qué dos panes en Shabbat? ¿Por qué dos olivos en la visión que vio Zacarías? Que tiene significado en el Antiguo Testamento. Sí, pero todo lo del Antiguo Testamento es un perfil de lo que iba a pasar en el futuro. Lo que sí es cierto es que a lo largo de estos 2000 años, esos dos pueblos han sido perseguidos con toda la furia por el nuevo orden mundial. Algunos expertos dicen que una de las razones por la cual definitivamente Alejandro el Grande en su primera instancia no pudo instalar ese gobierno orden mundial y luego el Vaticano no pudo establecer ese gobierno de orden mundial es porque siempre ha habido en el Antiguo Testamento una piedra en el zapato, en el Nuevo Testamento ya para esta época nuevo testamentario sería dos piedras en el zapato. Esas dos piedras han sido el estorbo profundo para ese sistema de nuevo orden mundial. Esas dos piedras que no se las ha podido quitar. Primeramente Roma, como vio que no pudo desaparecer al pueblo judío, luego vio el surgimiento de una forma impresionante de un nuevo pueblo a quien en el comienzo, en el primer siglo, se le llamaba los seguidores del nuevo camino. Así ese fue el nombre que se le dio, o seguidores del Nazarino, como lo dice Tertuliano. Pero después de eso dice que cuando vio que en lugar de mermar el pueblo se multiplicaba, los césaros no pudieron eliminarlo. Satán se dio cuenta que un segundo pueblo estaba levantándose con la gracia del Altísimo Dios Todopoderoso. Ahora ya la persecución no solamente era contra los judíos, ahora también era contra los seguidores del nuevo camino, que más tarde se les conoció como los cristianos. Como Satán no pudo finalmente eliminarlo en las persecuciones, en los grandes circos, en las grandes masacres que hacía, finalmente Satán cambió de estrategia y trató de politizar a la iglesia.
Y ahí vino el papel del famoso Constantino. Constantino, la estrategia de Constantino fue ganarse a los evangélicos para politizarla. Una vez que la politizó, inmediatamente formó una especie de comunismo, una unificación religiosa. Pero de inmediato surgió un remanente que se opuso totalmente a ese sistema del nuevo orden mundial. Ese remanente que se resistió a aceptar esa cobertura bajo el sistema unificador, bajo el nombre de Iglesia Católica Romana y Apostólica, que surge exactamente ya patentizada en los papeles, que está allí en la famosa iglesia de la Sofía, allí en Estambul. Ahí está el escrito firmado por Teodosio, el tercer emperador de origen español, quien es el que patentiza oficialmente ya el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Al rechazar ese remanente completamente, formar parte de ese sistema ecuménico que se dio ya finalmente para el 481, en la misma iglesia que había tomado el nombre de Jesús, llamada Iglesia Católica, la que se convierte en la perseguidora contra ese remanente. Van a pasar 500 años después, a los siguientes siglos, que se va a dar a partir del levantamiento de Gregorio el Grande en el año 1600, cuando desatan 500 años de persecución sin misericordia a quien ellos llamaron los protestantes. Dice la historia negra del Vaticano que el Vaticano mató aproximadamente 60 millones de evangélicos en esos 500 años de persecución. Finalmente no los pudo vencer, y en su lugar se levantaron prominentes hombres, entre ellos el famoso Martín Lutero. Finalmente no pudo vencer a la iglesia, y la iglesia evangélica aquí la tenemos todavía, poderosa, fuerte y adelante. Igual hicieron también con el mismo Vaticano después de los Césares, persiguieron con todititita su furia a los judíos. Pero no solamente el Vaticano, también los poderes políticos, especialmente el comunismo ruso, ese comunismo diabólico, ese comunismo nefasto de los chinos. No solamente los rusos y los chinos, y también el catolicismo han perseguido en estos 2000 años con toda su furia a esos dos pueblos. Finalmente el comunismo ruso fracasó y no pudo vencer a la iglesia. El comunismo diabólico de los chinos, por más que persigue hasta hoy en día con toda su furia a los evangélicos, se dice que en China, con todo y eso, por lo menos hay 100 millones de cristianos evangélicos. Finalmente llega el siglo XXI y ninguno de estos poderes del gobierno orden mundial pudo contra esos dos pueblos, pero logró todos sus pasos totales y contundentes al establecimiento del nuevo orden mundial. Se dice que el Papa Francisco es el que vino a sellar ya ese punto. Pero a partir del 2013 para acá quedaba esas dos piedras todavía en el zapato. No podían controlarlo hasta que surge el 2020. Una pandemia a quien fue coronado con el título coronavirus. Es por eso que muchos dicen aquí la similitud con el caballo blanco. Porque dice que el caballo blanco salió dispuesto a conquistar para conquistar. Es decir, dispuesto a establecer ese nuevo orden. Pero para llegarlo se le tuvo que dar una corona. Y solo hasta que se le dio esa corona. Es por eso que muchos dicen que es coincidencia
que este virus se llama coronavirus y que ha sido exactamente con el coronavirus con que en este momento que estamos finalizando el 2020 se tiene prácticamente ya todo un control, en especialmente de los dos pueblos, que quiero llegar a esta parte final. Lo que estamos viendo en esta imagen aquí, por favor, obsérvela. Si vamos a hablar de héroes de este año, de los dos pueblos de Dios, tenemos que mencionarlos a ellos. Se conocen como los judíos ortodoxos, aunque lamentablemente ellos todavía no reconocen que Yeshua Nazareno es el Mesías, y lamentablemente van a recibir al falso Mesías, pero es parte del proyecto del plan. Pero ellos han sido la piedra del zapato en esta pandemia. Ha sido el dolor de cabeza para el gobernador de Nueva York y para el alcalde de Nueva York, porque ellos se le han resistido en todo este año completamente. Han sido el completo dolor de cabeza de ellos. Ellos han desafiado totalmente y absolutamente todas las leyes de Nueva York. Han tenido que pagar gigantescas multas a la sinagoga, al gobernador de Nueva York y también al alcalde de Nueva York. Fuertísimas multas. En este caso vemos, aquí dice que fueron casi 10,000 judíos ortodoxos que acudieron masivamente al entierro de su famosísimo rabino que murió por el COVID en este año. Vimos también en el último día de la fiesta de los tabernáculos cómo ellos, hay imágenes que estaba viendo anoche, yo no las quería poner porque son muchas. Estábamos viendo ahí como la policía de Nueva York al frente de la sinagoga, y ellos pasaban y le decían: ¿qué? ¿Me vas a golpear por alabar a Dios? Y que los policías blancos, porque sea lo que sea, tienen principio, se quedaban, agachaban la cabeza. Este grupo no solamente se ha resistido en Nueva York, se ha resistido en el mismo Jerusalén, en el propio Jerusalén. Esta imagen impresiona a la policía israelí entre las puertas de la sinagoga para tratar de evitar que entraran. Ellos se paraban en esa forma así, resistiendo la orden de Benjamín Netanyahu, a quien ellos consideran que es el que los traicionó. Sin ninguna duda, el nuevo orden mundial canta victoria, porque a pesar de todo logró cerrar las sinagogas en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, logró cerrarlas a pesar de que ellos se resistieron, que después finalmente dijeron: no nos importa si vamos a la cárcel, no vamos a seguir más en cuarentena después de la segunda semana de mayo, que fue cuando se rompe. Ellos dijeron: ya no nos importa, no vamos a seguir encerrados, no vamos a seguir con esa idea de ustedes que solo nos podemos reunir 10 personas y fuera de nuestra sinagoga. Dijo: no, vamos a ir a nuestra sinagoga. Y aunque anoche comenzó el segundo cierre en Israel, ya le están llamando el último de los cierres, ya, el último, porque a partir de este momento Israel ya comenzó a 150,000 judíos por día a la vacuna, y por eso dicen que este va a ser el último encierro. Los judíos ortodoxos acaban también de mandar el mensaje diciendo: no nos importa, pero no vamos a acatar las órdenes, no vamos a dejar de congregarnos en nuestra sinagoga, vamos a seguir en la sinagoga. Pero vamos con el segundo pueblo, la iglesia. Después de 2000 años de perseguirla, después del comunismo internacional, tanto en Rusia, en todos los países comunistas, incluyendo Cuba. Por ejemplo, Cuba, el gobierno de Fidel Castro, que está en las mismísimas llamas del infierno hoy en día, desde 1960 prohibió levantar nuevos templos en Cuba. Desde 1960 no se construye un nuevo templo en Cuba.
óigalo bien, hasta hoy en día, desde 1960 no se construye un nuevo templo en Cuba. Los templos que hay, que quedaron, son los viejos. Pero en 1990 surgió un movimiento fuertísimo, fuertísimo en Cuba, un avivamiento espiritual, donde los cubanos desafiaron al comunismo y finalmente Fidel Castro no le quedó más remedio que aceptar que no podía detenerlo. No dio permiso para construir un templo, pero entre comillas abrió las puertas para las famosas casas culto. ¿Qué quiere decir? Que los evangélicos podían comprar casas grandes y declararlas casas culto, como una especie de iglesias. Y desde entonces en Cuba existen miles, muchos de nuestros hermanos evangélicos de Cuba, procubanos, comenzaron a recoger ofrendas y a comprar esas casas que como quiera eran baratas, compraban esas casas y las declararon casas culto. Y son las miles, su servidor, estuve en el 1993, 94 en Cuba y fui parte de esos cultos, casas preciosas, esas casonas grandes, y las convirtieron en iglesias. Qué lindo que opera Dios, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, siempre victorioso. Pero de momento viene el 2020, marzo, abril y mayo, y de un solo golpe, lo que en 2000 años no lo había logrado, cierra nuestro templo, igual que nuestra sinagoga. Se nos prohibió terminantemente reunirnos todos en las congregaciones. Pero entonces se paró un ángel en los aires, dice Apocalipsis, para que el evangelio fuera predicado por los aires. Y surge algo brillante para los dos pueblos. En plena pandemia, marzo, abril y mayo, Dios levanta los famosos cultos virtuales. Y esos cultos virtuales se volvieron un impacto impresionante. Y si no, que lo diga el pastor Obed aquí, fue impresionante esos cultos virtuales. Los evangélicos entre el mes de marzo y el mes de abril estaban tan impactados que esperaban con desesperación en el Divino Redentor el domingo por la mañana, y el domingo a las 5 esperaban con ansia ese culto desde su casa. Reunían hasta sus hijos, sus familias, para junto a la familia estar en el culto virtual. Eso fue mundial, fue todo igual también en el judaísmo. El judaísmo también, todos los judíos en el mundo esperaban en el Shabbat a su rabino con el culto virtual y los estudios virtuales. Y fue un impacto porque las iglesias, las sinagogas y los templos estaban cerrados, pero las casas se volvieron el tipo de iglesia como al principio, como en el primer siglo. Los cultos de familia, la gente se reunió, alababa a Dios, glorificaba a Dios, oraban por sanidad en sus casas. Es decir, la iglesia estaba impactada. Tan impactante fue lo que pasó en el mes de abril, mayo, marzo, abril y mayo. Tan impactante es que muchos de nosotros los predicadores escatólogos hasta nos equivocamos. Pensábamos, wow, si esto que se está dando a través de ese evangelio virtual, de ese evangelio de Apocalipsis 14, dice que vio un ángel que se paró por los aires y predicó el evangelio por los aires. Nosotros decíamos, santo Dios, cuando esta pandemia pase, los templos se van a abarrotar, van a estar llenísimos, porque los evangélicos sancochados y todo, con toda su familia, van a regresar en masas a los templos. Nos equivocamos, a excepción de ellos. Ellos no. Qué lindo, ellos sí no. Ellos sí están llenando la sinagoga. Ellos les importa lo que estén diciendo, ellos están abarrotándola. Es como lo que hablábamos los escatólogos. Lo toco, se me olvidó, iba a tener aquí mi libro Israel al filo.
Ese último donde estoy hablando de los 144,000, de ese avivamiento que va a venir para el pueblo de Israel. Y estoy diciendo en el libro de Israel al filo que va a haber un previo avivamiento en Israel, previo avivamiento al rapto, porque ellos después del rapto es donde van a vivirlo el verdadero. Es como que si estamos viendo ese previo avivamiento, ellos, ese previo sentimiento, aunque lógicamente ellos están equivocados ante la proximidad del 22, que es cuando están esperando algo grande. Ellos con todo y eso están sintiendo algo. Pero no en la iglesia. La crisis de la iglesia es catastrófica. Es triste. Y es hasta doloroso. Estuve hace poco, hace un mes y resto, con uno de los directivos de las asambleas de Dios del distrito de Houston. Y me decía: hermano Bolaine, yo soy miembro de la directiva. Y en muchos de nuestros templos, te estoy hablando, me dijo, de los hispanos. Muchos de nuestros templos hispanos en Houston ni siquiera han abierto. Porque cuando abrieron, su gente no respondió. Muchos están diciendo que no van a volver hasta que nos venga la vacuna. El fenómeno es el mismo. Y en otros lugares posiblemente es peor porque no lo podemos medir. Porque en ellos ni siquiera se han dado leyes favorables, como Nueva York, Massachusetts, Connecticut, California, estado de Washington, en Oregon, que son estados liberales, que ni siquiera han permitido que hagan los cultos dentro de sus templos. Así que no podemos medir todavía, pero sí podemos medir los estados evangélicos, que sí se dieron apertura a partir de mayo. Eso nos da un termómetro de la situación. Y solo me queda esta memoria. Lástima que no vino William esta mañana, o esta tarde, perdón. William fue testigo porque él entró conmigo allí en Tel Aviv, en el aeropuerto, al club de viajeros. Y allí estaba el periódico Pot Jerusalem. Y tenía un artículo grande. Lo que estaba diciendo y que lo publiqué, lo dije. Nadie le dio importancia cuando lo dije en aquel momento. Pensaban que estaba loco lo que estaba diciendo. Estaba citando ese artículo donde él dice, el artículo estaba hablando de los próximos 10 años en rojo. Y estaba diciendo que en los próximos 10 años en rojo, decía textualmente el artículo, la iglesia evangélica de América se enfrentará a la peor crisis de su historia espiritual. Porque ellos están cometiendo un error que nosotros los judíos no lo cometimos en 2000 años. Y él dice que los evangélicos de América, la iglesia evangélica de América, dijo, ha venido cometiendo un error que se la van a cobrar en estos 10 años. Y cita él la iglesia americana, que en las últimas décadas, cuando se iba a hablar del tema del infierno, los gringuitos de inmediato sacaban a los niños y a los jóvenes y se los llevaban a otro lado porque no quería que fueran asustados con el tema del infierno. 2, dijo, si iban a hablar de temas apocalípticos, de inmediato los gringuitos sacaban a sus niños y a sus jóvenes y se los llevaban a otro lado para darles mensajitos light. El resultado, dijo, es que los próximos 10 años esos niños y esos jóvenes ya no serán evangélicos. Las iglesias católicas, dijo, las iglesias evangélicas anglosajonas se quedarán con puros ancianos. Vaya a Houston y va a ver la multitud de templos anglosajones con rótulos que se venden, porque solo tienen 15 o 20 ancianos en las iglesias. La juventud anglosajona y los niños que crecieron en esa iglesia anglosajona no tienen temor
Porque cuando fueron niños nunca escucharon que existe una eternidad. Decía el periódico y después el rabino de aquí me confirma y me dice: es correcto, Antonio. Nosotros tenemos que decirle a nuestros niños que sí existe un infierno cuando es niño, para que cuando sea adulto él nunca se olvide que hay una eternidad y que si se aparta se va a ir al infierno. Y me dijo: es correcto, ese error lo están cometiendo los evangélicos. ¿Dónde nos podemos dar cuenta de ese error? En la actualidad, en este 2020. ¿Cuál ha sido el resultado? Después de este escalofriante encierro de esta pandemia, los evangélicos no han respondido. Multitudes de evangélicos no han regresado. Algunos dicen que tal vez regresarán después que tengan la vacuna. Pero eso quiere decir que si una pandemia los puso de rodillas, espérese la fase 2 que viene después de la vacuna, donde ya está confirmada. Quiere decir que todos ellos serán candidatos también. Quiero pedirles que se pongan de pie. Si bien es cierto, hay algunas iglesias pentecostales, porque lamentablemente las iglesias bautistas están igualitas. Estoy hablando de las iglesias bautistas hispanas, iglesias metodistas y presbiterianas hispanas. Lamentablemente no están respondiendo. Sin embargo, hay iglesias evangélicas hispanas. Aquí diferentes imágenes donde he estado después de mayo en algunas de las iglesias. Pero son excepciones. No todas han respondido igual. En síntesis, este año se está cerrando con broche de oro del nuevo orden mundial. El terreno ya está listo. ¿Se preparan para el 2021? No sé, solo Dios lo sabrá. Lo que sí es seguro es que a partir del 14 de mayo del próximo año comienzan los últimos 7 años de los 10 años en rojo. Si usted no quiere tener sospecha, mire dónde estamos y mire cómo estamos. ¿No cree que vale la pena recordar las palabras de Jesús? Pero cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos, pónganse firme y miren hacia arriba, porque vuestra redención Yo solo quiero decirles esta tarde que es el último mensaje de este año. Por favor, hable de corazón a corazón en esta semana con sus hijos. A lo mejor el 31 va a tener tiempo usted en su casa. No sé si ustedes acostumbran tener alguna cena con su familia. Aprovechen el 31 para decirle a sus hijos que la iglesia se va a enfrentar a un nuevo reto en el 2021 y que posiblemente algunos ya nunca van a regresar. Pero dígale a su familia: esperemos que nosotros no seamos de esos que no van a regresar. Hable de corazón a corazón con sus hijos, con sus jóvenes, con sus viejos, y dígale
venga lo que venga este 2021, suceda lo que suceda, vamos a seguir adorando al Señor. Todo el mundo está poniendo su esperanza en la nueva vacuna. Pero como nos preparamos para el sábado, hay una profunda interrogante en los científicos. Con los 3 nuevos brotes del virus, que coincide con la profecía del Apocalipsis. Los 3 nuevos brotes son más contagiosos que los que ya tenemos. Ellos dicen, es muy prematuro saber si esta vacuna funcionará o no funcionará. En otras palabras, lo mejor es que volvamos a la palabra. Y entonces un Malajat poderoso cogió una piedra del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar, diciendo que con violencia, como la gran ciudad de Babel, será derribada para nunca ser encontrada de nuevo. Está hablando del nuevo orden mundial. El sonido y sus músicos, flautistas y trompetistas nunca más será oído en ti. Ningún artesano de ningún oficio será encontrado en ti. El sonido de molino nunca jamás se oirá. La luz de lámpara nunca jamás brillará en ti. La voz de matrimonio nunca jamás será oída en ti, porque tus mercaderes eran los más poderosos en la tierra. Todas las naciones se engañaron con tu hechizo. Tu hechizo. Póngale atención a eso. Tu hechizo. ¿Cómo es este coronavirus? Lo quiero tener un poquito así de pie por esta manera. ¿Cómo es el coronavirus? Hay múltiples de preguntas interrogantes. ¿Por qué cree que el doctor Meléndez, en una comparecencia que hice a nivel mundial, y que la hermana Escamilla me ayudó a coordinarla? ¿Por qué cree el doctor Meléndez dijo? Porque en esa conferencia tuve varios médicos, uno de México, uno de Perú, uno de Miami y el doctor Meléndez. Y él dijo, si le preguntamos a todos mis colegas que están, cada uno de ellos dará su propia versión, porque esto es lo más complejo, dijo el doctor, que ningún médico puede decir con exactitud cómo opera este virus. Es como una especie de un hechizo o espíritus. El doctor Ricardo Ramírez, que estuve la semana pasada, su esposa, toditita la familia cayó con COVID, pero su esposa estuvo al borde, a punto. Y me dice el pastor Ricardo, hermano Bolaine, me dijo, de momento ya tenía esa fiebre gigantesca, como la que me compartía uno de mis hermanos preciosos aquí, que toditita su familia también aquí me compartía a la entrada, pero que a él fue más duro. Para el día 14 se le vino ese ataque durísimo, su falta de oxígeno y todo. Dice el pastor Ricardo, cuando yo miré a mi esposa y aquella súper gigantesca fiebre, yo un momento lloré, dijo hermano Ricardo Ramírez, el pastor, y le dije, Señor. Y en ese momento me dijo hermano Bolaine, en voz audible el Espíritu Santo me dijo, repréndelo como espíritu, porque siempre lo estamos reprendiendo como enfermedad, pero de momento el Espíritu Santo le dijo, repréndelo como espíritu. Y dije, hermano Bolaine, comencé a reprender espíritu de fiebre y de coronavirus, te reprendo en el nombre de Jesús. Y su esposa me dijo, hermano Bolaine, en ese instante todo aquello caliente salió de mi cuerpo y quedé completamente sana, me dijo.
esto es un hechizo, es decir, es una manipulación maligna. Vuélvame, ayúdeme por favor, ponémele la imagen ahí. Y todas las naciones se engañaron con tu hechizo. Es decir, es una manipulación, es un engaño del nuevo orden, es algo maligno que nos está haciendo sufrir. Que hasta en este día de hoy hay 333,000 familias en Estados Unidos que lloran a un ser querido que ni siquiera pudieron despedir en un cementerio. 1.763.000 en el mundo y 80 millones de contagiados en este momento. ¿Cómo es un hechizo? Pregúntale. Y todas las naciones se engañaron con tu hechizo. Por eso le dice el Señor a este ángel, al séptimo ángel, le dijo: ahora te volteate contra ellos, los que se han enriquecido con este hechizo. Ahora volteate contra ellos, le dice el Señor aquí al ángel, y ahora dale a ellos el doble. Nadie puede responder lo que está pasando en Inglaterra en este momento. Lo único que sabemos es que todas las fronteras, incluyendo Estados Unidos, se acaban de cerrar para Inglaterra. Y en ella fue encontrada, dice, la sangre de los Kodachim. Significa la palabra la sangre de los santos. Estos son los evangélicos, como estos dos siervos del Señor que murieron antenoche en Nueva York. Y luego dice, la sangre de los profetas. Aquí tiene que ver con la iglesia, los predicadores. La palabra profeta es un predicador. La iglesia, los santos, los pastores, la enorme cantidad de pastores que se nos han ido, incluyendo el superintendente de las asambleas de Dios de Guatemala. Los Kodachim aquí representan a los judíos, los rabinos de Yahweh. Vendrá la memoria del Señor. Yo no sé cuánto más tenemos que sufrir. Por favor, cierra tus ojos. Voy a pedir en las redes también que cierren sus ojos. No sabemos cuánto más nos va a dejar el Señor pasar esta prueba. No sabemos cuántas familias más, como esta familia que me abordó a comienzo de este culto aquí en la iglesia, y como hasta su niña de 2 años fue atacada por este virus. Pero gracias al Señor, el Señor libró a toda esta familia, como a miles nos has librado, Señor. Mi amado Dios, no sabemos si esto es parte del camino a la gran tribulación. Sabemos que todavía no es la gran tribulación, pero ya el camino a la gran tribulación ya está listo. Y no sabemos cuánto más de nuestro pueblo, tanto judío como la iglesia, tendrá que sufrir. Por favor, Señor, cuida a los que están aquí presentes esta tarde. Y cuida a los hermanos de las redes sociales que no pudieron venir porque están fuera del país o en otro estado. Protégelos a ellos, Señor. Guárdalos. Y si hay familias que están pasando en este momento por este contagio, en el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres de ese virus, de ese espíritu de virus, así lo vamos a decir, de ese espíritu de virus, en el nombre de Jesús. Y
cualquier familia de la Iglesia del Divino Redentor y cualquier familia cristiana aquí en el Valle que esté ahí en este momento afectada, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos ese espíritu de virus, de coronavirus. Pero Señor, haz que aquellos que no han regresado se sacudan lo más pronto posible del polvo del anticristo, porque de lo contrario serán los candidatos para quedarse en la gran tribulación. Prepara a tu iglesia para el arrebatamiento. Prepáranos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que miren esta imagen. Miren esa imagen. Muéstralo por favor en las redes. ¿Por qué se las quiero mostrar en la parte final? Que lo que les estoy diciendo no es broma. Todo está planificado. Están jugando con las vidas. 333,000 almas ya se nos fueron. Recuerde que esta moneda pertenece a ellos. ¿Cómo es que en el billete de $20 aparece eso? ¿Te das cuenta que están jugando? Están jugando a ser dioses. Pero se equivocan si creen que Dios está dormido. Ahora es el cubreboca, un adelanto del próximo sábado, que será mañana. ¿Acaso la marca? Mañana será la vacuna, ya estamos. Así comienza el 21. ¿Qué viene después de la vacuna? Y terminamos con esta palabra. Mi esperanza solo en ti. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. Y que tengan un feliz año nuevo.